Hermanos, estamos en la historia de la salvación, estamos viendo cómo Samuel ungió a David y cómo un espíritu atormentaba a Saúl, y las personas andan buscando a alguien que toque música para aliviarlo de los tormentos. ¿Y a quién crees tú que buscan, hermano? ¿A qué personaje están buscando? Y eso lo va a decir la primera de Samuel 16:21. Saca tu palabra, hermano. Primera de Samuel 16, 21 y 22. Saca tu palabra, hermano, y lo subrayas. Estamos viendo la historia de la salvación. Estamos viendo cómo Dios ya no está contento con Saúl y cómo escoge a David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le tomó mucho cariño y lo hizo su escudero. Palabra de Dios. Y en 1 Samuel 16, 23, mira lo que dice, hermano. Cuando el espíritu atormentaba a Saúl, David tocaba la cítara y Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Palabra de Dios. Imagínate, hermano, qué tormento tenía Saúl. ¿Cuáles serían esos tormentos? Ya apartado de Dios, siendo rey todavía, ese muchachito tocando el arpa, y dice que encontraba alivio. ¿Y por qué crees tú, hermano, que el espíritu malo se apartaba de Saúl cuando David cantaba y tocaba la cítara? David, acompañado de su cítara, cantaba para el rey los salmos compuestos por él mismo. Y es que los salmos, muchos atribuidos a David, son cantos inspirados por el Espíritu Santo. Y como Saúl aún no se había entregado del todo al espíritu maligno, la música y la letra inspirada lo podían aliviar y lo podían consolar. Y a estas alturas de la predicación, ¿qué podemos observar en este llamado a David para venir a apaciguar al rey con su música? ¿Cuáles son los planes de Dios para David aquí con Saúl? Y es que la manera como Dios prepara a sus elegidos, los va preparando desde antes. A David le da talento musical especial. Saúl ni se imaginaba que David pudiera ser su sucesor. David era un joven de unos 20 años en ese momento, y ahí en la corte del rey, él fue aprendiendo el arte de gobernar y cuáles eran los deberes del rey. Y así Dios lo fue preparando para la misión de ser el rey de Israel. Y hay una promesa que está cumpliendo Yahvé sobre la escogencia de David, quien es de la tribu de Judá. ¿Te recuerdas, hermano, que en Génesis hay una promesa de que Dios iba a escoger a alguien de la tribu de Judá? Y es que cuando Jacob, antes de morir, se despidió de sus hijos, pasó la bendición a su cuarto hijo, llamado Judá, y en ese momento anunció que el cetro quedaría en Judá hasta la venida del Mesías. Y eso es lo que dice Génesis 49. Recuerda, hermanos, lo vimos en una predicación pasada, Génesis 49, versículo 8 al 10. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano agarrará del cuello a tus enemigos, y tus hermanos se inclinarán ante ti. Judá es cachorro de león. Vuelves, hijo mío, de la caza. Se agazapa o se abalanza cual león o cual leona. ¿Quién lo hará levantar?
el cetro no será arrebatado de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas, hasta que venga aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán los pueblos. Palabra de Dios. Y hermano, mira cómo se va cumpliendo las escrituras. Pero vuelve otra amenaza a ese pueblo de Israel en esos tiempos de la predicación que estamos viendo ahí en la primera de Samuel. Ahí surge otro personaje, otro enemigo del pueblo de Israel, otro enemigo de Dios. Y es que Goliat, quien medía 6 codos, o sea 3 metros, dice que retó a Israel a un duelo personal. Goliat contra el mejor de los israelitas. Imagínate cómo están retando a un hombrón de 3 metros. Y está diciendo que él contra el mejor de los israelitas, que los israelitas encontraran al mejor, y los amenazaba de esa forma. Y decía en la primera de Samuel 17, 4 y 9 al 11, mira cómo Goliat retaba a ese pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, y los amenazaba y les decía: si es más fuerte que yo y me mata, nosotros, los filisteos, seremos sus esclavos. Pero si yo soy más fuerte y lo mato, entonces ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Al oír esto, Saúl y todo Israel quedaron asombrados y asustados. Palabra de Dios. Mira cuál es la reacción de ese pueblo de Israel. Y mientras tanto, dice que David, que no estaba todo el tiempo en el campamento de Saúl, llega de casa de Jesé al sitio donde todos estaban asustados y estaban decidiendo qué hacer con el reto que Goliat les estaba haciendo. Imagínate ahí Saúl viendo a quién escogía, el gigante de 3 metros enfrente de ellos, retándolos, haciendo esa oferta. Y Saúl era el hombre más alto de Israel y además era el rey, pero no se atrevía a enfrentar a Goliat porque no tenía confianza en Dios. Ya el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Además estaba atormentado por aquel espíritu maligno. Y dice que David llegó con comida que mandaba Jesé, el papá de ellos, para sus hijos que estaban en el frente de batalla. Los hermanos de David sí estaban en el frente de batalla. Estaban ahí con Saúl y el muchacho empieza a preguntar qué está sucediendo. Imagínate ahí a David preguntándoles qué está sucediendo, por qué están asustados. Y los hermanos de David lo van a criticar como si fuera un curioso que viene a ver la batalla. Y mira lo que le dicen en 1 Samuel 17:29. David respondió: ¿pero qué he hecho yo? ¿Uno no puede hablar? Palabra de Dios. Saúl entonces manda a llamar a David, y David no se amedrenta ante el gigante filisteo y se ofrece para enfrentarlo, asegurando que obtendrá la victoria, pues Yahvé lo librará de Goliat. Mira lo que le dice David, lo que David le dice a Saúl, ahí en la primera de Samuel 17, del 32 al 36, hay un suspenso ahí. Imagínate a David que le va a hablar a Saúl, ese pueblo que está con miedo, temblando ahí enfrente de ese gigante, y mira lo que ese jovencito le va a decir a Saúl. No hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo. Cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba
y se la arrancaba. Y si se volvía contra mí, lo tomaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos. Lo mismo haré con este filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo. Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Palabra de Dios. Un jovencito indefenso va a enfrentar a un gigante agresivo. Hay un suspenso ahí en la predicación, en esta historia de la salvación. ¿Qué va a suceder? Es que Goliat no era solo un gigante, sino que estaba protegido desde la cabeza hasta los pies. Era imposible atravesarlo con una flecha. Y ese jovencito ahí se ofrece para que él se enfrente con ese gigante, ese pueblo miedoso. ¿Qué va a hacer Saúl con David, que se está ofreciendo ahí para enfrentarse con ese gigante agresivo? Y con esas expectativas, con ese suspenso ahí en el corazón de María Santísima, sigamos meditando la pasión, la muerte y resurrección y pensando que de la descendencia de David va a venir un Mesías que es el Rey de Reyes. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Aleluya.